Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo una vez más para embarcarnos en una nueva aventura. Hoy vamos a explorar un tema que me apasiona y que sé que a muchos de ustedes también les encantan: las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de misterio, intriga y fantasía con 12 series turcas que te harán dudar de la realidad. Así es, prepárense para cuestionar todo lo que creen saber, porque estas producciones turcas son expertas en jugar con nuestra mente, en llevarnos por laberintos narrativos inesperados y en dejarnos pensando: ¿qué acabo de ver? Si eres de los que disfrutan de las historias que te desafían, que te obligan a conectar los puntos y que te mantienen al borde del asiento, este vídeo es para ti. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido de calidad sobre cine, series, cultura pop y mucho más. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, déjenme un comentario al final contándome cuál de estas series les llama más la atención, o si conocen alguna otra joya turca que deba incluir en futuros vídeos. Ahora sí, empecemos. La primera serie en nuestra lista es Persona. Esta serie es un thriller psicológico que sigue a Aga Beyolu, un jubilado con Alzheimer que decide tomar la justicia por su mano antes de que la enfermedad le borre la memoria. Lo que empieza como una venganza personal se convierte en una compleja red de secretos y conspiraciones que te mantendrán pegado a la pantalla. La actuación de Haluk Bilginer, quien ganó un premio Emmy por este papel, es simplemente magistral. No solo por su impecable caracterización de un hombre con Alzheimer, sino por la forma en que transmite la complejidad moral del personaje. La serie te obliga a reflexionar sobre la justicia, la venganza y la memoria. Profundizando en la trama, vemos que Aga Beyolu no es simplemente un hombre viejo que olvida cosas. Él es un espejo de la sociedad turca, un reflejo de los traumas y las injusticias que a menudo se barren debajo de la alfombra. Su Alzheimer no es solo una enfermedad, sino una metáfora de la amnesia colectiva que permite que el ciclo de violencia continúe. Cada asesinato que comete, por más justificado que parezca, abre un debate sobre la ética y las consecuencias de tomarse la ley por cuenta propia. La serie no ofrece respuestas fáciles, te fuerza a confrontar la ambigüedad moral y la fragilidad de la memoria. El guión es intrincado y la dirección impecable, creando una atmósfera de tensión constante que te mantiene enganchado hasta el final. Persona es mucho más que un thriller, es una reflexión profunda sobre la condición humana. Seguimos con Ethos. Esta serie original de Netflix es un drama que explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, cada una con sus propios problemas y creencias. A través de sus interacciones, la serie nos muestra las tensiones y contradicciones de la sociedad turca moderna. Desde una joven mujer con velo que busca ayuda psiquiátrica hasta un rico playboy que lucha contra la soledad, Ethos nos presenta un retrato complejo y fascinante de la Turquía contemporánea. La serie te invita a la reflexión sobre la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. Ethos rompe con los estereotipos y presenta personajes multidimensionales que desafían las preconcepciones. La serie no juzga, sino que observa con empatía las luchas de cada individuo por encontrar su lugar en un mundo en constante cambio. La trama entrelaza las vidas de personas de diferentes orígenes y creencias, mostrando cómo sus experiencias se ven afectadas por las normas sociales, las tradiciones y las presiones familiares. La serie aborda temas delicados como la salud mental, la represión de la mujer y el conflicto entre la tradición y la modernidad con una honestidad brutal. Ethos es una serie valiente y provocadora que te hará cuestionar tus propias creencias y prejuicios. La cinematografía es hermosa y la banda sonora, evocadora, creando una atmósfera de melancolía y esperanza. Es una ventana a la alma de la Turquía moderna. Ahora vamos con The Club. Ambientada en la Estambul de los años 50, esta serie sigue a Matilda, una exconvicta que trabaja en un club nocturno para acercarse a su hija perdida. A medida que se adentra en el mundo del entretenimiento y la intriga política, Matilda descubre secretos oscuros que amenazan con destruirlo todo. The Club es una serie visualmente impresionante que recrea con detalle la atmósfera de la época y que cuenta con una banda sonora espectacular. Además, la historia es emotiva y conmovedora, y te dejará pensando en la importancia de la familia y la identidad. La serie no solo se centra en la relación de Matilda con su hija, sino que también explora la vida de la comunidad judía en Estambul durante un periodo de tensión política.
Se muestra la discriminación y los prejuicios que enfrentaban, así como su rica cultura y tradiciones. El club nocturno es un microcosmos de la sociedad, donde convergen diferentes culturas y clases sociales. La serie está llena de personajes memorables, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. La historia te atrapa desde el principio y te mantiene en vilo hasta el final. The Club es una serie que te emocionará, te hará reflexionar y te dejará con ganas de más. La producción es impecable desde el vestuario hasta la escenografía, transportándote a la vibrante Estambul de los años 50. Cambiando de género, vamos con Immortals. Esta serie de vampiros turca es una mezcla de acción, fantasía y romance. Mia, una joven convertida en vampiro contra su voluntad, busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. En su camino se encuentra con otros vampiros y cazadores, y se ve envuelta en una guerra ancestral. Immortals es una serie entretenida y adictiva que te sorprenderá con sus efectos especiales y sus escenas de acción. Además, la historia tiene un toque de misterio y drama que la hace aún más interesante. Más allá de la acción y los efectos especiales, Immortals explora temas como la soledad, la inmortalidad y la búsqueda de la identidad. Mia no es solo una vampira sedienta de venganza, sino una joven que lucha por encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. Dmitri, el vampiro que la transformó, es un personaje complejo y enigmático que guarda oscuros secretos. La serie presenta un mundo de vampiros diferente al que estamos acostumbrados, con sus propias reglas y jerarquías. La trama está llena de giros inesperados y la acción es constante. Immortals es una serie perfecta para los amantes del género de fantasía y los vampiros. A pesar de ser una serie de vampiros, también aborda temas profundos y relevantes. Entramos en el terreno del thriller con Aleph. Esta miniserie sigue a dos detectives, uno religioso y otro escéptico, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que se adentran en el caso, descubren una conspiración que involucra a antiguos cultos y textos sagrados. Aleph es una serie oscura y atmosférica que te mantendrá al borde del asiento con sus giros inesperados y su ritmo trepidante. Además, la serie explora temas como la fe, la razón y la dualidad del bien y el mal. La relación entre los dos detectives es uno de los puntos fuertes de la serie. Su fe y su escepticismo se complementan, permitiéndoles abordar el caso desde diferentes perspectivas. La serie está llena de simbolismo y referencias a la cultura islámica y a la historia de Estambul. La atmósfera es opresiva y la tensión, constante. Aleph es una serie inteligente y bien elaborada que te hará pensar y te mantendrá en vilo hasta el final. La fotografía es oscura y evocadora, creando una atmósfera de misterio y suspense. La banda sonora, inquietante, acentúa la sensación de peligro. Cambiando completamente de tono, les presento 50M2. Esta comedia negra sigue a un sicario llamado Golge que, tras traicionar a sus jefes, se esconde en un barrio humilde haciéndose pasar por el hijo perdido de un sastre. A medida que se integra en la comunidad, Golge descubre un nuevo sentido a su vida y empieza a cuestionar su pasado. 50M2 es una serie divertida e inteligente que te hará reír a carcajadas con sus situaciones absurdas y sus diálogos ingeniosos. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la redención y la segunda oportunidad. El contraste entre la vida de Golge como sicario y su nueva identidad como hijo de un sastre es lo que genera la comedia. Las situaciones en las que se ve envuelto son hilarantes y los personajes del barrio son entrañables. A medida que se integra en la comunidad, Golge empieza a desarrollar sentimientos por sus nuevos vecinos y a cuestionar su pasado. La serie es una mezcla de acción, comedia y drama, con un toque de romance. 50M2 es una serie refrescante y original que te hará reír y te tocará el corazón. Es una historia sobre la redención y la segunda oportunidad, ambientada en un barrio pintoresco de Estambul. Volvemos a la intriga con The Gift. Esta serie original de Netflix sigue a Atiye, una joven pintora en Estambul que descubre una conexión misteriosa con un sitio arqueológico en Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo. A medida que investiga su pasado, Atiye descubre secretos ancestrales que amenazan con cambiar el destino de la humanidad. The Gift es una serie visualmente impresionante que te transportará a lugares misteriosos y te hará reflexionar sobre el tiempo, la historia y la conexión entre el pasado y el presente. La serie combina elementos de ciencia ficción, fantasía y mitología, creando una historia original y fascinante.
Atille no es solo una pintora, sino una elegida con una conexión especial con el pasado. Göbekli Tepe, el templo más antiguo del mundo, es el escenario principal de la serie y juega un papel fundamental en la trama. La serie explora temas como la reencarnación, la conexión entre la humanidad y la naturaleza, y el destino. The Gift es una serie que te hará pensar y te transportará a un mundo de misterio y aventura. Las localizaciones son impresionantes y la fotografía, evocadora, creando una atmósfera mágica y enigmática. Otra serie que juega con la realidad es Respect. Esta serie sigue a Ercüment Kocer, un sociópata que cree que la sociedad ha perdido el respeto por los valores fundamentales. Ercüment decide tomar la justicia por su mano y castigar a aquellos que considera que han transgredido esos valores. Respect es una serie controvertida y provocadora que te hará cuestionar tus propias ideas sobre el bien y el mal, la justicia y la moralidad. La actuación de Nehat Hiller como Ercüment es simplemente escalofriante. La serie no justifica las acciones de Ercüment, pero te obliga a entender su punto de vista. El personaje es complejo y enigmático, y su visión del mundo es perturbadora. La serie explora temas como la violencia, la justicia, la moralidad y la responsabilidad individual. Respect es una serie que te hará sentir incómodo y te obligará a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Es una serie audaz y provocadora que no te dejará indiferente. Para los amantes de la fantasía, les recomiendo The Protector. Esta serie original de Netflix sigue a Hakan, un joven vendedor de antigüedades que descubre que es el último protector de Estambul, un guerrero con poderes especiales destinado a luchar contra las fuerzas del mal. The Protector es una serie entretenida y llena de acción que te transportará a un mundo de magia y misterio. Además, la serie tiene un toque de humor y romance que la hace aún más atractiva. La serie combina elementos de la mitología turca con la fantasía moderna, creando una historia original y emocionante. Hakan no es un héroe típico, sino un joven normal que se ve obligado a asumir una gran responsabilidad. Estambul es el escenario principal de la serie y la ciudad juega un papel fundamental en la trama. La serie explora temas como la responsabilidad, el sacrificio, el amor y la amistad. The Protector es una serie entretenida y adictiva que te transportará a un mundo de magia y aventura. Es una serie perfecta para ver en familia. Si buscas algo más ligero y romántico pero con un toque de misterio, te recomiendo Intersection. Esta serie sigue a Ali Nehat Karasu, un rico empresario obsesionado con los coches de carreras, y a Naz, una pediatra idealista que está comprometida con un cirujano. Sus vidas se cruzan de forma inesperada y se ven envueltos en un triángulo amoroso lleno de secretos y mentiras. Intersection es una serie adictiva que te mantendrá enganchado con sus giros inesperados y sus personajes complejos. La serie explora temas como el amor, la ambición, el engaño y la redención. Los personajes son complejos y tienen sus propios secretos y motivaciones. El triángulo amoroso entre Ali Nehat, Naz y el cirujano es el centro de la trama y genera mucha tensión y drama. Intersection es una serie romántica y adictiva que te mantendrá enganchado hasta el final. Casi llegamos al final de nuestra lista, pero no podía dejar de mencionar Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros, sigue la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso manipular y destruir la vida de los demás. Fi es una serie erótica y psicológica que te dejará sin aliento con sus escenas sensuales y sus personajes complejos. Además, la serie explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. La serie es visualmente impactante y la actuación de los actores es excelente. Can Mañay es un personaje oscuro y perturbador, y su obsesión por Duru es aterradora. La serie explora la psique humana y te hace cuestionar los límites del amor y la obsesión. Fi es una serie audaz y provocadora que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Y para cerrar con broche de oro, les presento Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica épica sigue la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, la serie muestra las luchas de Ertuğrul y su tribu contra los templarios, los mongoles y otros enemigos. Dirilis, Ertuğrul, es una serie visualmente impresionante que te transportará a un mundo de batallas épicas, intrigas políticas y romances apasionados. Si te gustan las series históricas, esta es una joya que no te puedes perder. La serie está llena de acción, aventura y drama, y te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final.
Ertugrul Gazi es un personaje heroico y valiente que lucha por la justicia y la libertad de su pueblo. La serie está basada en hechos históricos, pero también tiene elementos de ficción. Dirilis, Ertugrul es una serie épica y emocionante que te transportará a un mundo de batallas y conquistas. Es una serie perfecta para los amantes de la historia y la aventura. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por estas 12 series turcas que te harán dudar de la realidad. Hemos explorado thrillers psicológicos, dramas sociales, series de vampiros, comedias negras, fantasías épicas y romances con un toque de misterio. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen. Los invito a que las exploren y descubran sus propias joyas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. No olviden que me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención, o si tienen alguna otra recomendación que quieran compartir. Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.